Ahí está grabando, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Están viendo el PowerPoint, ¿no es cierto? No, aún no. ¿No? Aún no se está compartiendo. No. Perfecto. Ya lo vemos. Ahora sí. Sí, ahí está. Sí, Perfecto. Eh, espero que no tenga problemas de internet. Estoy en Sanagato, o sea que acá es muy común tener problemas. Pero, bueno, cualquier cosa me vuelvo a conectar de nuevo. La parte de tensión alterna ya la hemos visto, la parte de ómetro, ahora vamos a verlo muy rápidamente. En la forma que está encarado es como uno hace la medición, ¿no es cierto? De la resistencia y el potenciómetro era para el ajuste a cero, no se preocupen. Había dos resistencias que teníamos que calcular, la R13 y la R14, que ya habíamos visto. Este era el tester. Vamos a hacer un pequeño resumen para que a ustedes les quede bien claro. La parte de medir resistencia, parece que me voy a quedar sin batería. Eh, la parte de tensión alterna, tensión continua, toda esa parte, y el tester hace de acuerdo a la generación o le toma tensión al circuito en el cual va a medir. En cambio, en la parte de resistencia, él no puede tomar nada. ¿Por qué? Porque es pasivo. Entonces, como ustedes ven acá, le tienen que colocar una pila o dos pilas. ¿Se acuerda el tester, el que estábamos acá? Tenía dos pilas. Y después tenía una batería de 9 voltios, pero eso va a salir como conclusión. Bueno, entonces nosotros acá, para medir tensión continua o alterna, el tester toma tensión del circuito medio. En cambio, para la parte de resistencia, allí le hace falta la batería para que le haga circular una corriente a través de la resistencia, a partir de allí poderla medir. Entonces, ¿qué significa? Las escalas son al revés. ¿Por qué? En la escala de tensión continua o alterna veían la aguja que deflexionaba hacia la derecha y eso le indicaba la máxima tensión que él medía. Entonces, el cero vendría a ser el de la izquierda. Tensión máxima, el de la derecha. En la parte de resistencia es al revés. A la izquierda sería resistencia infinita, o sea que no hay circulación de corriente. ¿Cómo se entiende eso? Que es tan grande la resistencia que ustedes le van a colocar acá, en vez de 20 ohms, una resistencia exageradamente grande, que no hay circulación de corriente por el instrumento. Entonces, resistencia infinita sería a la izquierda. No hay circulación de corriente, entonces el instrumento no deflexiona. En cambio, deflexión máxima significa 0 ohm, o sea, un cortocircuito. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en esta diapositiva? Nosotros allí estamos haciendo un cortocircuito.
Entonces, con ese cortocircuito nosotros calculamos la resistencia R13 y la corriente que circula por la resistencia R13. Y lo que nos había quedado era la incógnita, que era R14. Después lo hicimos esto, pero había un pequeño error. ¿Cuál era el error? En esta parte estaba todo bien. El error es que la tercera condición que yo coloco es colocar una resistencia de 20 ohms. ¿Por qué coloco una resistencia de 20 ohms? Si ustedes se fijan en la escala, 20 corresponde a la mitad de deflexión del instrumento. Entonces, con ese artilugio, lo que nosotros hacemos es todo para calcular la resistencia R14 que nos queda. Si yo cortocircuito las puntas, yo calculé la corriente máxima. Ahora, en el caso de que coloco una resistencia de 20 ohms, nuestra situación ha cambiado. ¿Por qué? Porque la corriente que pasa por R13, que después se divide por el instrumento y por el potenciómetro, ya no va a ser la máxima, sino que la corriente que pasa por allí va a ser la mitad. ¿Por qué la mitad? Porque justo 20 ohms está en la parte central de la escala. Entonces ahí me va a dar la mitad de la corriente total. ¿Hasta ahí estamos? Voy a anotar, antes que me olvide, otra conclusión de la escala. Bueno, entonces con la resistencia de 20 ohms, acá es donde está la diferencia. Nosotros, la resistencia R14 tengo 1,5 y tengo la caída de tensión de 20 ohms. Ahora en la resistencia R14 yo tengo 0,75 voltios cuando el instrumento deflexiona hasta la mitad. Entonces yo tengo 1,5 menos 0,75 me da 0,75 voltios caída en la resistencia de 20 ohms. Entonces yo ya sé la caída de tensión y sé la resistencia, entonces allí yo puedo calcular que la corriente es 37,5 miliamperes. Recuerden esta corriente porque después vamos a hacer todo un montón de conclusiones que se sacan de este instrumento y que a ustedes le va a lograr entender o razonar algo que le van a exigir en el teórico. La corriente que circula por R14 es 37,5 menos la que se bifurca o la que se va por el instrumento y el potenciómetro en paralelo. Entonces la corriente en R14 es 37,86. Entonces los 0,75 dividido 37,48,65 me da aproximadamente 20 ohms. Ustedes lo calculan bien, yo lo hago rápidamente. Ahora, eso era para la escala de 1 ohm. La corriente máxima, esto es para que ustedes lo recuerden, la corriente máxima que entrega la pila es 37,5 miliamperes. Eso después dan una diapositiva. Esa es la corriente máxima que entrega la pila. Bueno, para el caso por 10, hacemos todo igual que antes, no hace falta calcular R13, ya está. La corriente tampoco no hace falta calcular la que pasa por R13 porque va a seguir siendo la misma condición, sino que ahora tengo que calcular R15. Ahora, esto me quedó sin especificar mucho, o aclararlo o decirlo varias veces. Si yo hago por 10, o voy a trabajar en la escala por 10, significa que la resistencia que yo voy a medir para que la aguja deflexione hasta la mitad no va a ser 20, sino que va a ser 20 por 10. O sea, lo que yo tengo que medir o colocar en el PowerPoint
es 200 ohm. Esto era lo que estaba mal. Entonces 200 ohm. Fíjense cómo cambia la corriente. Habíamos hecho lo mismo. 0,75 dividido 200 ohm me da 3,75 miliamperes. O sea, 10 veces menos. 3,75 miliamperes es la corriente que entrega la pila. ¿Estamos hasta allí? ¿Ven cómo va bajando la corriente que entrega la pila? ¿Me entienden? ¿Me siguen o hay alguna pregunta? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces, 3,75 es mucho menos la corriente que entrega la pila. Y fíjense, para calcular R15, me queda 3,75 menos la corriente, que es siempre constante, 0,01375 miliamperes, que es lo que consume el instrumento y el potenciómetro. Bueno, después de allí calculamos 200, la resistencia R15 aproximadamente 200 ohms, después ustedes lo calculan bien, no hay ningún problema. Y este para la última, que es para la escala por 100. Entonces, ¿por qué sale ese 2K que ustedes están viendo acá? El 2K sale de 20 multiplicado por 100. Entonces me daría 2K la resistencia que yo voy a medir. Bueno, esa resistencia, que sería en este caso R16. Analicen esto, los 0,75 dividido 2K, dividido 2K, me da 0,375 la corriente que entrega la pila. O sea, cada vez entrega menos corriente. Vayan analizando. O sea que cuando yo lo tengo en la escala por 1, la pila entrega 37,5 miliamperes. En la escala por 10 entrega 3,75 miliamperes. Cada vez entrega menos corriente. Y en la escala por 100 entrega 0,375 miliamperes. Y acá analicen esto otro que acá, la corriente que circula por R16 es 0,375 miliamperes menos 0,01375. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Yo le había dicho que el tester con el cual nosotros hacemos las mediciones, si ustedes se fijan en la escala, sí, va a estar mejor en la escala. Mire, en la escala nosotros tenemos por 100. Este tiene una escala por 1K y después tiene una escala por 10. O sea, en la escala por 1K significa que acá la resistencia que nosotros mediríamos sería 20K. Y la escala por 10K sería en la parte central 200K. Pero no se puede incrementar infinitamente el valor de las escalas. Y acá está la conclusión. Si yo, en vez de utilizarla por 100, hago por 1K, este valor ya sería a 0,0375. Entonces, 0,0375, esta resta me va a dar positivo, o sea que no hay ningún tipo de problema. Ahora, si yo le doy un valor más, este valor, el 0,01375, va a ser más grande que el valor del cual yo estoy restando. Entonces, bajo ningún punto de vista puede ser una corriente negativa. ¿Qué conclusión sacan de todo esto? Que no por casualidad ha sido colocado en el problema 100. Si yo le hubiera puesto por 1000,
podría haber andado, pero no llega a este caso que tiene la escala por 10K. Entonces, ¿eso qué le significa? Que el tester este que ustedes están viendo, en la escala por 1, por 10, por 100, por 1K, no hay ningún tipo de problema, funciona con las dos pilas que tiene. Ahora, para la escala de 10K, no funciona con los 3 voltios. ¿Por qué? Porque si no aquí, en este caso, me va a dar una corriente negativa. Fíjense en acá, 37 miliamperes, o sea, 37 frente a 0,013, es infinitamente más grande. En la otra escala, por 10 es 3,75 menos 0,013, ya se disminuyó mucho. Y en la otra, 0,375 menos 0,013 me da un valor, no vamos a decir comparable, es 10 veces más grande, lo que sea. Si nosotros lo hacemos por una escala de 1K, este ya va a ser casi el mismo valor. Hacerla por un valor más grande va a dar corriente negativa, entonces no puede ser. Entonces, por eso, ¿se acuerda? Yo le había dicho que el tester este tiene 2 pilas y aparte tiene una pila de 9 voltios. La pila de 9 voltios, acá ustedes la tienen, esa no, la que nosotros habíamos visto eran las 2 pilas que tenían acá. Esta pila de 9 voltios es justamente para la escala de 10K. ¿Está entendido eso? Después de esto vamos a hacer otro desarrollo más, otras conclusiones. Yo quiero que ustedes lo razonen. Entonces, por eso sí, de acá hay varios razonamientos que ustedes pueden hacer. Primero, si está en la escala por 1, la pila entrega la máxima corriente. Entonces, cuando en un tester análogo ustedes van y quieren hacer el ajuste cero y no le da el ajuste cero, significa que la pila está gastada, ¿no es cierto? O sea que tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque en la escala por 1 necesita máxima corriente para que deflexione, para que entregue el tester, la pila entrega máxima corriente para obtener la máxima deflexión en la escala por 1. Entonces, bueno, no hay ningún tipo de problema. Por eso es que cada vez que ustedes hacen un cambio de escala, tienen que hacer el ajuste a cero, porque las corrientes que entrega el tester son distintas. Entonces vamos diciendo varias cosas importantes. Después, como tercera, y este es para que lo razonen, cuando ustedes quieren medir resistencias más grandes, exageradamente grandes, o digámosle, no digamos así exageradamente grande, porque hoy no se puede decir hoy cosas. Ya hoy una resistencia de 1 megón no es una resistencia exageradamente grande. Entonces, para valores grandes de resistencia en los cuales ustedes quieren hacer una medición relativamente con exactitud, le tienen que aumentar la escala. Y aumentar la escala significa que esta diferencia me va a dar negativa. Entonces, la única forma que esta diferencia no sea negativa, en esta diapositiva ustedes se van a dar cuenta que una pila de 1,5 voltios está muy limitada. Entonces por eso le colocan una 9 voltios, esta tensión va a ser mayor, este cociente va a ser mucho mayor, la corriente esta va a ser mucho mayor y va a seguir dándome una corriente positiva. Hasta allí estamos. ¿Está entendido hasta esa parte? Sí, profe. Sí. Entiendo. Perfecto. Estas son conclusiones que vamos a llegar a otro tema. Lo concreto. Para una resistencia por 1
la pila o las pilas, en este caso es una sola pila, entrega 37,5 miliamperes, o sea, la corriente es más grande. Para una escala por 10, entrega 3,75, para una escala por 100, 0,375. Cuanto la escala es más grande, menor es la corriente que entrega la pila. Esa es una conclusión. Entonces, a raíz de eso, y en esta diapositiva se ve que si usted no les puede dar valor negativo de la corriente, acá ya son muy semejantes. Entonces, la única forma que no dé valor negativo es aumentando la tensión de la pila. Entonces, por eso, este tester utiliza una pila de 9 voltios. Independiente, eso es lo que quiero que quede bien, es independiente esta pila la van a utilizar para una escala de 10K, a ver, de 10K, y las otras dos pilitas para todas las otras escalas. ¿Está aclarado eso? Porque se lo puede plantear una duda. ¿Sí? Bueno, entonces esa sería otra conclusión, que a medida que la escala es más chiquita, la corriente que entrega la pila es más grande. Bueno, entonces como conclusión de eso, nosotros hemos dicho que cuando la resistencia es muy grande, ustedes tienen que aumentar la tensión de la pila para que esta diferencia no sea negativa. Entonces, una pregunta de cajón que le van a hacer en el teórico es lo siguiente: el tester, ¿entre qué valores ustedes pueden decir que va a ser o su utilización es normal, es perfecta? ¿No? No vamos a decir perfecto porque este instrumento tiene errores, pero su funcionamiento va a estar de 10. Escuchen. Cuando las resistencias tienden a ser muy pequeñas. Bueno, ¿y en qué otro caso? Mire, cuando las resistencias sean muy pequeñas, eh, si ustedes acá colocan por 1, y acá me casa justo para expresar una duda que ustedes siempre tienen, que qué tipo de escala, si es lineal, logarítmica, cuadrática, pueden decir. Para no confundirse, a mí no me gusta decir cosas de memoria ni nada por el estilo, sino que lo que yo quiero que ustedes razonen y que ustedes el día de mañana hagan un razonamiento sobre cualquier tipo de instrumento de este tipo, ¿no es cierto? Si usted, volviendo de nuevo al tema, porque ya me estoy yendo. Primero, la escala. Esta escala es deforme, qué sé yo, no, si usted me dice una elíptica, sí puede ser. Acá es ampliada, o sea, en este rango es ampliada. Y acá, fíjese, es totalmente entre 200 y 500, ni para qué hablar entre 500 y 1K, está muy encimada. Entonces, acá los errores no son errores, sino que pasan a ser horrores. Acá no son tantos horrores, pero es una escala ampliada, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, acá tiene 0 y acá tiene el 1. 0,2, así sucesivamente las mediciones. Entonces, ¿pero qué pasaba? ¿Qué le han dicho en el teórico? Que en esta parte el instrumento adolece de error, en esta otra parte también, en la parte central es donde mejor se desempeña este tipo de instrumento. Entonces, en esta parte, por más que sea ampliada, el instrumento no trabaja tranquilo, entonces posee errores.
Acá, en esta última parte, tiene la escala muy encimada una de la otra. Entonces son horrores lo que se comete por la escala, más los errores que comete el instrumento. Entonces, en esta parte no se utiliza. Hay que tratar de no utilizarlo porque los errores son muy grandes. Y en esta parte, supóngase, ya que ustedes han dicho de 0 a 1, la escala está ampliada, pero el instrumento no trabaja tranquilo en esta zona, entonces posee errores. Por ende, por conclusión, ustedes pueden decir que este instrumento o un tester análogo puede trabajar de 1 hasta 1 mega aproximadamente, ¿no es cierto? Aproximadamente. Ustedes, por supuesto, no vamos a poner la mano en el fuego. Pero menores de 1 ohm o menores 10 ohm, ya acá, ya la escala está en la parte central, ustedes están trabajando perfecto dentro de lo que es este instrumento. O sea que si ustedes dicen de 5 ohm a 500K, está perfecto. Ustedes pueden decir de 1 ohm, sí, perfecto, no hay ningún tipo de problema. Lo que sí, ustedes no aumenten el valor más de 10 ohm y mayor de 1 mega. ¿Está entendido esas grandes problemas que tiene el instrumento? O sea, este multímetro ustedes lo pueden trabajar de 1 ohm a 1 mega, digamos así en valores grandes. Menor de 1 ohm, el instrumento ya adolece de errores. Muy grandes, o sea, para mayor de 1 mega también adolece de errores por el propio instrumento. ¿Estaría más o menos entendida esa parte o hay alguna duda? Entendido. O sea, sería por la escala. Eh, Menor de 1 ohm es Sí, por el instrumento. ¿Se acuerdan? El instrumento en esta parte no trabaja, en los extremos no trabaja bien. sí. ¿Por qué? Por esos resortitos, los espirales que tenía y todas esas cosas. Entonces ya es para problemas. El instrumento siempre va a trabajar en este tipo de instrumento en la parte central. Ahora, en la parte de 0 ohm, de 0 a 1, está mejor, no es tan malo como de 1 mega a infinito. ¿Por qué? Porque de 1 mega a infinito, acá encima que el instrumento trabaja mal, encima la escala está encimada. Entonces, acá no hay errores, son horrores. En cambio, de 0 a 5 en este caso, que es donde más incómodo trabaja el instrumento, porque son uno de los extremos, tiene la ventaja que la escala está ampliada, ¿no es cierto? Pero no pongamos la mano en el fuego en esa parte, ¿no es cierto? Está justo para hacer un chiste, pero bueno, no digamos. El asunto que es lo concreto es menor de 1 ohm, ya no, ya es para problemas, porque sus errores son muy grandes debido al instrumento, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que ustedes me tienen que hacer, bueno, profe, y entonces eh, el tester es limitado. Sí, perfecto, es limitado. Entonces, ¿entre qué valores? De 0 a 1 o de 1 mega en adelante. Bueno, de 0 a 1 mega, de 0 a 1 ohm, disculpen. Después lo vamos a ver y vamos a hacer mediciones con un instrumento que se llama el puente de Wheaton. Entonces, para valores menores de 1 ohm, ¿qué puede ser valores menores de 1 ohm? Un cable, medir un cable. Entonces, por poca longitud de metros, le va a dar un valor menor de 1 ohm. No, por supuesto, depende de la sección, depende de un montón de condiciones. Pero le estoy diciendo como para que ustedes lo interpreten rápidamente, ¿no es cierto?
O sea, un instrumento menor de 1 ohm tiene puente Wheatstone. Y si ustedes quisieran hacer mediciones de valores de resistencia muy grandes, más allá del megón, ¿qué instrumento utilizaría? ¿Cómo es la pregunta, profe? Eh, para resistencias pequeñas, menor de 1 ohm, utilizan el puente Wheatstone, que después lo vamos a ver, no hay ningún tipo de problema. De 1 ohm hasta 1 mega tienen el tester o el multímetro, llámenlo como ustedes quieran. Y lo que nos queda es con qué instrumento utilizarían ustedes o cómo se llamaría el instrumento si quieren medir resistencias mayores de 1 megón. Megómetro. Megómetro, perfecto. Ya sé quién debe haber dicho porque debe haber trabajado mucho con megómetro. Y entonces, ¿cuál ustedes piensan? Ya lo tienen que razonar, lo tienen que decir. Si es para un instrumento de 1 megón, mayores de 1 mega, ¿qué diferencia habría con un tester o con un multímetro? Una batería con mayor tensión. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Por eso yo le dije que acá había muchas cosas para razonar. Entonces, si nosotros decimos que tenemos que colocarle acá en la resistencia más alta, ya para medir en el punto central, 2K, le tenemos que cambiar la tensión, no tiene que ser más una pila. Y por eso el tester le aplica 9 voltios para tener una escala por 10K. Lo que significa es que si ustedes quieren medir resistencias mayores de 1 mega, para eso estaría el megómetro, de algo lógico, es para medir megómetro. Entonces, para medir valores de resistencia grandes. Por ende, si ustedes quieren medir resistencias grandes, entonces con una tensión alta que utilice el megómetro, usted puede medir. Ahora, ¿eso para qué serviría? Para medir resistencias altas. Ahora, si ustedes quieren medir fugas, que si ustedes van a ser electromecánicos, entonces para medir una fuga en un aislador o una fuga en un bobinado de un motor, entonces allí se utiliza el megómetro, pero en la parte donde genera alta tensión. ¿Por qué? Porque él le va a aplicar una alta tensión y va a medir las resistencias que tiene, la resistencia de fuga que tiene. Entonces esa es la gran diferencia entre un megómetro y, por ejemplo, un tester para medir resistencias. En una de esas, el tester, como le aplican 9 voltios y no hay nada que le genere alta tensión, entonces él va a medir pura y exclusivamente la resistencia ideal. Ahora, si ustedes tienen que medir fuga, entonces, si un bobinado que se ha recalentado, entonces tiene fuga cuando usted le aplican tensión y se pone en cortocircuito, entonces usted lo miden y con el tester le va a medir bien. ¿Por qué? Porque no hay contacto físico entre los dos cables, sino que para eso está aislado y con 9 voltios que ustedes le aplican no hay fuga, no hay pérdida y le va a medir bien. En cambio, si ustedes le aplican una alta tensión, entonces allí con el megómetro, entonces le van a aplicar una pequeña alta tensión y entonces ustedes van a ver cómo cambia su valor de resistencia. Es porque tiene fuga. ¿Está entendido esa parte? ¿Hay alguna duda?
Quedó muy callado todo. Está bien. Entonces, si nosotros vemos el dibujo del test, esto, recuerden, ustedes van a ser ingenieros y van a tener que razonar. Su razonamiento tiene que hacer el siguiente. Bueno, el multímetro está muy bien, está perfecto. Lo utilizo para valores normales, o sea, para valores de 1 ohm a 1 mega. Bueno, menores de 1 ohm son valores muy chiquitos de resistencia, entonces allí el instrumento no va a ser tan preciso porque ya adolece de errores. Entonces ustedes me van a decir, bueno, hágalo con un tester digital. Sí, bueno, pero también él hace circular una corriente, pero no constata, no verifica si está bien o no. En cambio, el puente de Wheaton ustedes van a constatar con una resistencia patrón. Entonces, por eso, el puente Wheaton es muy exacto. ¿Pero para qué valores? Bueno, para valores pequeños, menores de 1 ohm. Puede utilizarse para medir valores mayores de ohm, sí, perfecto, de 1 ohm, lo que sea, se mide. Pero se utiliza fundamentalmente para valores pequeños, porque es un instrumento que está contactando contra una resistencia patrón, entonces no es un instrumento para que ustedes vayan llevándolo de un lado para el otro, movilizándolo para hacer un viaje cuando ustedes tienen que ir a trabajar. Bueno. Entonces por eso se utiliza el tester entre 1 y 1 megón. Para valores grandes de 1 megón y ustedes quieren medir resistencia justas, bueno, está el megón. Ahora, si ustedes quieren, aparte de medir resistencia, quieren medir fuga en un bobinado o cualquier otra fuga que se produce en alta tensión, lo van a tener que hacer a través de un megómetro, el cual le va a aplicar una alta tensión, el cual ustedes la pueden subir. ¿Está entendido? Entonces, si ustedes le preguntan, ¿entre qué valores puede medir kilómetro? Bueno, el tester, ya menos como ustedes quieran. Puede medir entre 1 y 1 mega. Ya debe ser como la 10ª vez que se lo digo. Pero bueno, espero que les haya quedado y lo hayan entendido. Entonces, para valores pequeños, sí, el tester adolece de error. Para eso está el puente Wheaton. Para valores muy grandes, bueno, ya le tiene que aplicar mucha tensión en vez de pila, mucha tensión para que haga una medición muy buena para valores muy grandes. Y si ustedes quieren medir, eso es para medir la resistencia pura y exclusivamente resistencia. Si ustedes quieren medir fuga, ya le tienen que aplicar alta tensión. ¿Por qué? Porque muchas veces esa fuga de alta tensión en un bobinado ustedes no lo van a notar con una tensión pequeña, sino que eso se va a generar en una tensión alta. ¿Alguna pregunta? ¿Y entienden cuál ha sido el justificativo por el cual se realiza o por qué hay otros instrumentos? ¿No es cierto? Sí, profe. Entendí. Bueno, esta ya estamos por 45. Ya habíamos medido la tensión en alterna, no hay ningún tipo de problema. Ahora habíamos medido también resistencias. Yo le había pasado un código de colores que se basa en el cual para medir resistencias. Esta es una resistencia de 1,2K, marrón, rojo, rojo. La habíamos hecho en las mediciones, fundamentalmente si era de 1,2K o la resistencia que ustedes quieran. Ustedes tienen que hacer primero el ajuste a cero en la escala que ustedes van a hacer la medición. O sea, por eso está el ajuste a cero y después está hecha la medición.
No hay problema, acá aproximadamente da 12 y si no tiene que dar 12. Multiplicado por 100 me va a dar 1,2K. Esta resistencia es 47 ohms. Después esto ustedes lo ven con el archivito que le pasé. Entonces lo van a utilizar en la escala de 1 para que esté en la parte central. En la escala por 1 hacen el ajuste 0, después hacen la medición de la resistencia y le da aproximadamente, acá que esta foto está medio de costado, no está perfectamente encima, o sea que hay error de paralelaje, ustedes tienen 50 por 10, daría 50 por 1, 50 ohms, da 47. El problema 4B, acá tengo otra resistencia, hago del ajuste 0, después lo mido. Acá ustedes tienen posibilidad de hacer 2 ajustes o 2 mediciones. Entonces, la primera medición está hecha en la escala por 10, primero hemos hecho el ajuste 0 y después me da, fíjense, ahí me da 5, multiplicado por 10 sería 50 ohms. Está para hecho para medir diodos. Bueno, para medir diodo, acá hay distintas apreciaciones. Vamos a empezar con lo siguiente. Que hemos dicho hace un ratito, que si ustedes utilizan la escala por 1, hacen circular una corriente grande, la más grande. Entonces, un error común para el tester que nosotros hemos calculado, la corriente es 37,5 mA y utilizábamos una sola. Este tester tiene 2 pilas en la escala por 1. ¿Qué significa? Que la corriente no va a ser 37,5 mA, sino que puede ser un cachito más grande. Aquí estoy dando vuelta con todo esto. Que el punto que sigue en el problema es medir diodos. Bueno, si vamos a medir diodos, ¿se acuerdan cómo era la curva del diodo? ¿Cierto? O lo hagamos en forma ideal. Acá yo tengo corriente y acá yo tengo voltaje. La curva ideal era así y así. Este era sobre el eje, ¿no es cierto? Soy malo dibujando, disculpen. Bueno, ¿qué significaba? Que si yo le aplicaba, si el diodo es así, y acá tiene la franja, acá traje uno, ¿lo ven allí? Ahí tiene la franja, el diodo lo vamos a poner al revés. Ahí está para que lo vean igual que como está dibujado. ¿Sí? Lo ven al diodo justamente dibujado igual que en la misma posición en la cual está dibujado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que le teníamos que aplicar positivo acá, negativo a la franja? Trato de no decir ánodo de cátodo para no complicarlas y para que después ustedes repasen y analicen. Entonces yo le tengo que aplicar una tensión acá, positiva, y le va a hacer circular una corriente. Entonces vamos redondeando. ¿Qué significa? Que ustedes anoten o admitan que no le hagan circular más allá de 100 mA. ¿Qué significa todo esto? Que si ustedes lo analicemos acá de nuevo, volvamos a esto. Si nosotros hacemos mediciones en la escala por 1, 37 mA, ¿qué significa? Que ustedes pueden medir un fusible de 100 mA.
No, para eso ustedes deberían calcular, voy diciendo más rápido, así voy redondeando, si no ya estoy jugado. Si es un fusible de 100 miliamperes, eso ustedes deberían calcular o ver cuál es la corriente que entrega el tester en cual ustedes están haciendo medición. Entonces, es muy común que para fusibles de muy baja corriente, ustedes vayan o midan con este tester y lo quemen. Entonces, no se acostumbren a utilizar para hacer medición por uno. Hay que saber muy bien lo que ustedes van a medir. Por ejemplo, en la otra clase vamos a medir tester el transistor. Un transistor puede tener una corriente de 100 miliamperes, entonces podemos llegar a quemarlo. O un diodo, que es para el caso en el cual hemos salido y quiero hacerlo como corolario. Si el diodo que nosotros estamos utilizando, en este caso tenemos los dos, que era uno N4007 y el otro de 5000, acá tiene los dos. En la foto, por eso te doy tanta vuelta, porque en la foto casi ni se nota la diferencia entre uno y otro. El de 1 amper, que es este, fíjense en el alambre, es mucho más fino que el otro. ¿Por qué? Porque circula 1 amper. En cambio, este 5408 es de 3 amperes. Entonces, por eso el diámetro del conductor es mucho más grueso. Ustedes me van a decir, ¿por qué este tiene carcasa más grande? Sí, que este. Claro, porque este si es 1 amper multiplicado por los 0,7 voltios que tiene de caída, va a dar menor de 1 vatio. En cambio, este otro diodo, imagínense, 0,7 voltios multiplicado por 3 amperes, va a dar aproximadamente 2,1 vatio. Entonces, por eso es más grande la carcasa que tiene. Entonces, allí está justificado porque el diámetro del alambre, porque el diámetro de la carcasa. Y con respecto al tester, en este diodo o en este, no hay ningún tipo de problema que ustedes hagan la medición por uno. ¿Por qué? Porque el diodo no va a causar ningún riesgo. Ahora, un diodo común, hay diodos que trabajan en 100 miliamperes, por ejemplo, el 1N4148. Y si ustedes tienen un instrumento que trabaja con 3 voltios, es muy probable que lo lleven a quemar. Entonces ustedes van a hacer una medición y van a producir, aparte del error de medición, van a producir ese lo para el diodo. Lo concreto, en medición, para hacer en medición por uno, acá. Para medir en la zona directa, acá en esta escala, en esta parte, ustedes lo pueden hacer por uno. Podría ser dependiendo de lo que ustedes sepan. Entonces, para no cometer error, ustedes, para medir en zona directa, cuando ustedes le aplican el positivo y el negativo, utilicen un por 10. Cuando ustedes lo quieren hacer al diodo para inversa, ustedes allí utilicen en la escala más alta que tengan. Si quieren hacerlo por un K, perfecto, un K es un valor que todos los instrumentos tienen. Entonces ustedes se acostumbran, bueno, van a decir, para medir directa en la escala por 10, para medir inversa en la escala de un K. Hasta allí estaría y serían las mediciones que hemos hecho. O sea, por 10 y por 1. Por 10 en la escala para medir directa y un K para medir inversa. Y este dibujito que tiene acá es el positivo real que ustedes le aplican al diodo. El positivo de la pila que le tienen que aplicar. Como este instrumento, volvamos más atrás, por eso es que le modifique todo. Fíjense, el positivo del tester, del conector que ustedes van a colocar la punta y la cual van a hacer la medición,
corresponde al negativo de la pila. Entonces, al ser así, significa que vio todo lo que le dije estaba mal. No se acuerdan mal de mí. No, lo que significa que ustedes le cambian las pilas, las puntas al tester, o sepan que el positivo que ustedes acá tienen en cualquier tester análogo corresponde al negativo de la pila. Y el cable negro del tester análogo corresponde al positivo. O le cambian la punta en el tester, cuestión de que es rojo, ustedes sepan que es positivo, o lo piensan y lo razonan. Lo concreto es que son el justificativo que hay que invertirle la punta para medir un diodo o después un transistor cuando lo miran. ¿Está entendido? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, por eso las mediciones que ustedes están, yo hago para medir el tester, el diodo por 10, me da una resistencia directa. Esto que me da acá, que son 7 por 10, sería 70 ohms, sería la pendiente de la curva y sería esto, o sea, la inversa de lo que nosotros estamos cortando. Lo concreto, esa resistencia va a depender de la curva y del diodo y de la corriente que le entrega el tester. Entonces, no pongan la mano en el fuego ustedes para decir que siempre cuando van a medir un diodo, le tienen que dar, como en este caso, 77 por 10, 70 ohms. No, eso depende de cada instrumento. O sea, ¿por qué cada instrumento? Porque es la corriente que le hace pasar y es la tensión que le aplica. ¿Y por qué del diodo? Porque depende la curva del diodo, entonces en dónde va a cortar. Entonces, estos 70 ohms, no pongan la mano en el fuego porque va a depender del, de la hoja de datos del diodo y de la curva o sea, de la corriente que entrega el tester. Y por eso ve acá, yo hice en la escala por 10K. Para inversa, este tester me permite medir en 10K. Eso después lo vamos a repetir. Y después, antes que me olvide que lo había notado, para medir las dos resistencias, que eso me había quedado el otro día, las dos resistencias, o sea, todo lo que sea para medir resistencias, siempre yo le dije que hagan la medición primero y todo. No hay ningún tipo de problema, hacen el ajuste y después colocan la resistencia y la miden. Ahora, si ustedes, como este instrumento que tiene una escala por 10K, van y miden una resistencia de 1 mega, entonces no habría ningún tipo de problema. Ustedes van a decir, estoy buscando... Si ustedes hacen una resistencia, la resistencia, el tester tiene la escala más grande. Ustedes van y hacen la medición, fíjense, allí le da un error. Yo a la resistencia la tengo tomada los dos extremos con los dedos míos en la punta. Fíjense, si yo suelto uno, allí le da 1 megón. ¿Qué significa? Eso es un horror de medición. Allí esa es la medición verdadera. Pero si yo tomo los dos extremos de las puntas, yo estoy produciendo un paralelo con la impedancia que yo presento. Entonces, eso pura y exclusivamente se da para el caso de resistencias muy grandes. ¿Por qué? Porque el instrumento, supóngase ya que tenemos acá, el instrumento medía 1 megón. Cuando yo coloco las dos puntas
y coloco la resistencia en el centro. No hay ningún tipo de problema, mide 1 megaohm. Ahora, si yo coloco con las dos manos, acá una y la otra mano acá, yo estoy colocando una resistencia, llamémosle así, en paralelo con la resistencia que yo estoy midiendo. Así que en vez de tener 1 megaohm, vieron cómo reflexionaron y bueno, todo va a depender de si tengo calle o no, si estoy humedecido o no. El valor de esta resistencia, que es la que yo estoy conectando en paralelo con la medición. Bueno, ya es las 5. Eso la dejo picando y la clase que viene ya programo para hacer mediciones y vemos, y si tienen un montón de dudas, porque hoy ha sido muy con toda deducción en las clases, o sea que pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran la semana que viene. Ha quedado relativamente claro hasta dónde hemos llegado. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Hoy es viernes. Hoy es viernes, tengo clase, pero hoy es viernes. Lo veo contento por el viernes. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de, profe. Nos vemos, Chao. profe. Igualmente. Profe. Chao, profe. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.